con el tema que vamos a desarrollar hoy, que es el tema de implementación y prueba. Fíjense, es la última parte del proceso unificado, que es lo que ya veníamos viendo, y es la etapa final, digamos. ¿Qué es lo que entienden ustedes por implementación? Si ustedes le dicen que tienen que implementar un sistema, ¿qué es lo que entienden? Chicos, Cuando se carga un sistema en un equipo, básicamente el programa que se desarrolla. claro, básicamente hacer toda la parte del código, digamos, que ustedes tienen que hacer. Y esto puede estar escrito en cualquier lenguaje, siguiendo hasta ahora vimos todo lo que es la técnica del proceso unificado, ¿no? Pero puede estar en cualquier lenguaje o tiene que ser algún lenguaje en particular. Puede ser en cualquier lenguaje o tiene que ser algún lenguaje en particular. ¿Lo puedo yo hacer en Pascal, por ejemplo? ¿Se podría hacer o no? Tienen que hablar, ¿no? Depende del sistema. Pero el sistema, por ejemplo, el que ustedes están haciendo en la práctica, ¿se podría hacer en cualquier sistema? Sí ¿En se cualquier podría lenguaje? hacer, por ejemplo, en Pascal, el La sistema de respuesta es almacenamiento. no, porque todo lo que Porque vimos hasta tendría que ser, ahora y lo que vieron en el diseño, le hacía como un mapa, digamos, pero el mapa tenía que estar todo en un lenguaje orientado a objeto, digamos. Tiene que ser en cualquier lenguaje, pero que esté orientado a objeto, digamos, porque si no, no tendría sentido todo lo que vieron hasta ahora, digamos. En el análisis ustedes hacían una primera aproximación y ya en el diseño ya veían cuáles son las clases que les quedaban, digamos. Entonces acá tienen que implementar las clases, pero en cualquier lenguaje orientado a objeto. Podría ser Java, por ejemplo. fijaos, Cualquier sí, lenguaje orientado a objeto podría ser más C++, por ejemplo. Bueno, ustedes vean, pero tiene que ser orientado a objetos. Si no, no tiene sentido todo el análisis y diseño que vieron hasta ahora si no lo van a implementar en un lenguaje orientado a objetos, ¿no? Y las pruebas es algo ¿para qué creen que les utilizan la prueba? Por ejemplo, la prueba que le hacemos nosotros en la materia, ¿para qué creen que les sirva? ¿Tiene alguna finalidad la prueba? Aparte de que queden menos alumnos, ¿tiene alguna finalidad? ¿Qué es lo que busca la materia con tomar una prueba o una evaluación? Verificar que entendimos los temas, Claro, y acá con las pruebas del sistema, ¿qué es lo que van a verificar? que el sistema funcione correctamente, que no Claro, haya que errores. todo funcione correctamente, digamos, que todos los módulos que ustedes diseñaron funcionen correctamente. Ahora, es distinto si es si un sistema de una de un solo desarrollador, digamos, que hace análisis, diseño, prueba, implementación, a que si son 5, 10, 5 analistas y 5 programadores, digamos, todo depende del sistema que estén desarrollando, digamos, ¿no? Y que empecemos. Fíjense en la implementación, dice codifica, que es lo que decíamos recién, codifica los resultados del diseño en términos de componentes tales como ficheros, fuentes ejecutables, scripts. Y el objetivo que se persigue es implementar que las clases encontradas implementar la clase encontrada. Obviamente, esto lo van a codificar en un lenguaje orientado a objetos, como estábamos diciendo. Asignar los componentes ejecutables a los nodos del diagrama de despliegue, esos nodos que habíamos visto en la clase anterior. Probar los componentes individualmente e integrarlos. Fíjense que esta es una pregunta capciosa, porque a veces se los preguntamos en el final y a veces se lo preguntamos en el coloquio. Pero las pruebas solamente se realizan en la disciplina de prueba o se puede hacer en la implementación. ¿Ustedes qué dicen? Pensé que esta es una pregunta que le hacemos generalmente en los finales o en el coloquio, ¿no? ¿Se hace solamente en la disciplina de prueba o se puede hacer acá en la implementación?
También, profe, también se podría en implementación, ¿que no? Sí, sí, porque lo que dice acá, dice probar los componentes individualmente e integrarlos, digamos. Se hace unas pruebas, capaz que no tan completas, digamos, pero las tienen que realizar, digamos, para asegurarse que lo que ustedes están programando, digamos, sea correcto, digamos, ¿no? Ya vamos a ver después que hay pruebas más completas, digamos, que está dentro de la disciplina de pruebas. Integra los componentes en el sistema. Imagínense que ustedes son 5 programadores, entonces a uno le dan para que haga no sé, el sistema de facturación, el otro le da el sistema de compra, el otro sistema de venta, y ahora tienen que integrar todo ello. Fíjense, acá tienen, este arquitecto serían ustedes, digamos, o sería el project leader, que es el que implementa la arquitectura. Hay un integrador del sistema, que generalmente en las empresas grandes es el analista senior, digamos, o el jefe de análisis, depende cómo se llame, digamos, en cada organización. Este, el ingeniero de componente, que a veces el integrador del sistema y el ingeniero de componente es el mismo, y ellos implementan la clase, el subsistema y realizan la prueba de unidad acá. ¿Lo ven? ¿Se entiende más o menos cuáles son las 3 etapas, digamos? Acá el implementador de la implementación de la arquitectura, ¿a qué se refiere? ¿Cuál sería la arquitectura? ¿Sería solamente el sistema que ustedes están desarrollando o es algo más completo? Chicos, alumnos, ¿qué ven acá en esta implementación de la arquitectura? Tienen que empezar a nombrar. Mauro, Camacho. Ahí sería implementar todo lo necesario para que el proyecto funcione. Claro, pero sería todo más allá del sistema, digamos, porque el sistema, digamos, si bien es la parte más importante, no es la única, digamos, también tienen que ver si las computadoras están todas conectadas en red, si se conectan a un servidor que está, no sé, en la nube, es todo en general, digamos. Digamos, esto es mucho más grande, digamos. Eh, digamos, si ustedes firman este contrato que decíamos en la parte de requisitos que tenían que implementar el sistema, digamos, ustedes serían acá el arquitecto porque harían eso, digamos. El integrador del sistema sería el que se encargaría de implementar todos los sistemas que tengan, digamos, lo que yo les decía, si tienen un sistema de compra, de venta, de facturación, de personal, todos los sistemas que corresponden. Y el ingeniero de componente sería a su vez lo que analiza en cada clase, realizan cada prueba de unidad e implementan cada subsistema, ¿estamos? Pero todo tienen que estar eh, relacionado en este momento para que después se puedan integrar en el sistema, ¿no? Puede pasar que en alguna organización el arquitecto, el integrador del sistema y el ingeniero de componentes sea el mismo. ¿Puede ocurrir o no? Serían en proyectos muy pequeños. Puede ser. Muchas veces pasa de que el gerente, digamos, o el sistema es muy pequeño, digamos, para desarrollar, o si no, no hay mucho personal, digamos. A veces se contrata a 2 personas que hacen todo el sistema y entonces se van rotando las tareas, digamos, entonces estas tareas como que la van a tener que hacer ellos, digamos. Pasa, por ejemplo, con el tema de los trabajos finales. En el tema de los trabajos finales, a veces, como son dos los alumnos, digamos, que tienen que hacer su trabajo, el arquitecto, el integrador del sistema, el ingeniero de componentes, estos son roles que se van rotando entre ellos, digamos, ¿no? Fíjense que acá el ingeniero de componentes, que es ya acá el que está en el último nivel,
es responsable de cada componente, que es lo que veíamos en la clase pasada, de cada subsistema que ustedes tengan que implementar y la interfaz que van a tener en ellos, ¿no? Esto es a nivel general, digamos, y esto lo tienen que ver si ustedes están trabajando con varios, con varios, con varios analistas, con varios programadores, varios ingenieros, digamos. En el sistema que ustedes que están haciendo en la práctica, si bien puede ser complejo, realmente no es un sistema muy grande, digamos. Yo diría que es un sistema mediano tirando a chico. Fíjense en cuáles son las etapas de la implementación, porque estas son las que después ustedes van a tener que desarrollar. Básicamente son dos. Fíjense en implementar la arquitectura, donde tienen que ver cuáles son los nodos, ¿no? Identificar los nodos y asignar los componentes a los nodos, e implementar las clases de diseño. Cuando implementan las clases de diseño, esta es la codificación propiamente dicha que estábamos hablando recién. Tienen que generar el código fuente, la operación y los métodos y realizar las pruebas de unidad que se realizan para esa clase de diseño para comprobar que una clase se implementó correctamente y por último integrado todo al sistema. Fíjense que no son muchas las etapas, son dos nada más, que implementar la arquitectura e implementar la clase de diseño, digamos, ¿no? Ahora vamos a desarrollar en detalle cada una de ellas. Fíjense en agrupar clases por tipo en un componente. Por ejemplo, si van a trabajar con ficheros Java o .h o .c++, o en lenguaje, bueno, depende cómo lo van a integrar, digamos. Cada clase activa se le asigna un componente ejecutable. La clase pasada vimos cuál eran las clases activas. ¿Se acuerdan cuál era? ¿Eran las que estaban ejecutándose constantemente? Sí, las que se ejecutaban concurrentemente. Por ejemplo, en el servidor, cuando ustedes están este, recibiendo un correo electrónico, seguramente tiene una clase que va a ser de correo electrónico, digamos, y van a tener métodos, que los métodos son los que van a estar accediendo al servidor, digamos. Son las que siempre van a estar en línea, digamos. Pueden ser accedidos en todo momento. Fíjense, en un componente describe un elemento físico del sistema, muestra la dependencia entre los componentes. O sea, tienen que hacer el diagrama de componentes ya final, digamos, cómo le quedaría, digamos. Nosotros en esta parte no hacemos mucho hincapié, digamos, si bien podríamos hacerlo mucho más complejo, pero con que ustedes hagan algo similar, digamos, en la práctica, es suficiente, digamos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque ustedes ya deberían implementar un sistema medianamente grande, digamos, ya con ciertas restricciones, y tendrán que ya que armar no sé, con 10 computadoras conectadas en red, a la nube, con algún servidor en la nube, ya un sistema completo, digamos. Y eso es algo que seguramente lo van a ver cuando estén, lo van a ver cuando estén en la materia de redes, cuando estén haciendo lo de ingeniería, los chicos de ingeniería de software 1 y 2 y los chicos de licenciatura en sistemas de información 2 3 y 4, digamos. Por eso que esta parte no tengo mucho hincapié, digamos, pero es algo que acá vemos el principio, digamos, con que hagan un diagrama así sencillo, digamos, no, para esta parte de la materia no van a tener problemas, digamos, pero sí lo van a ver en otras materias a lo largo de la carrera, ¿no? Fíjense que este es un ejemplo sencillo. Acá tienen eh, una clase padre y tienen clase hijo. Eh, Generalmente las clases padre van arriba, aunque eso depende, aunque eso puede variar, digamos. Y las clases hijo heredan de la clase padre, ¿no? Por ejemplo, fíjense acá ficha socio hereda de ficha y ficha componente hereda de ficha, digamos. Es algo muy sencillo, digamos, lo que le vamos a pedir nosotros acá o lo que le vamos a pedir en la práctica, porque no es el sentido, digamos, de esta parte de la materia, ¿no? Fíjense, cuando van a asignar el componente a los nodos, esto más o menos lo que tienen que armar es, dice, de acuerdo con el modelo de despliegue que ya tenían, se acuerdan que habíamos hecho algo bien sencillo en la clase anterior, digamos, y que seguramente van a hacer algo sencillo también para su práctica. Van a tener el servidor del comprador, el servidor, fíjense acá tienen los métodos, que sería este método sería procesamiento de solicitud de pago, y cómo acá implementarían ese método, digamos, en un ejecutable, ¿no? No quiero ahondar mucho en esto, porque esto mucho no, como les digo,
no tiene mucho sentido que lo veamos ahora porque es recién el inicio, digamos, y ustedes esto lo van a desarrollar mucho más cuando hagan, cuando vean la materia de redes, cuando vean, la otra materia que tienen de sistema de información o de ingeniería del software. Fíjense, estos sí van a trabajar un poco, aunque tampoco. Acá había una discusión, digamos, que se puso interesante, digamos. Ustedes, por ejemplo, si a ustedes les gustaba la programación, digamos, supuestamente deberían estudiar, supongamos que están en la Facultad de Ingeniería, estudiar una carrera de analista programador, ¿no? Pero es necesario que un ingeniero conozca de programación. ¿Qué opinan ustedes? Claro que sí, ¿Por qué? porque a la hora de hacer un proyecto necesitará trabajar en equipo y cada uno tiene que saber la parte del otro. Sí, porque básicamente, esto yo lo hablaba con dueños de empresas de software. Cuando ustedes se reciben, digamos, no es que ustedes se recibieron de ingeniero, entonces, no sé, ¿quién habló? ¿Camacho o Jeppy? Hágalos, profe. Por eso, supongamos que Ábalos se recibe de ingeniero y que viene el dueño el dueño de la empresa de software y no es que a Ábalos lo va a poner directamente de jefe, que estaban esperando que Ábalos se reciba. ¿Qué es lo que harán, digamos? Pondrá primero como a programar y después recién lo pondrá, no sé, como analista junior y después pasará a analista senior y recién le dará un trabajo, recién ocuparán un cargo superior, digamos, no es que ustedes se reciben directamente y ya son jefes de programadores. ¿Se entiende lo que les digo? O sea, el ingeniero sí, si ustedes se fijan, digamos, una de las cosas para que lo habilita es para dirigir proyectos de software, digamos, igual que al licenciado, digamos. Pero no es que ustedes apenas se reciban, ya van a empezar a trabajar, ya van a empezar a dirigir proyectos, digamos. Es como que eso se lo tienen que ganar, digamos. Y lo que yo te hablaba con los dueños de empresas de software es que la ventaja que tienen es que ustedes al poseer tanto lo de licenciado como de ingeniero, al poseer una base matemática, que es la que por ahí le falta a veces al analista programador, porque creo que el analista programador solamente ve un poco de álgebra, digamos, pueden resolver problemas que a veces un analista programador está como limitado, digamos, en esta parte, ¿no? Eh, También tenemos una discusión porque, por ejemplo, si ustedes van a desarrollar supongo que ustedes tienen que hacer su trabajo final, ya sea de licenciatura o de ingeniería, generalmente hacen un prototipo, digamos, de algún sistema, si es que no van a hacer de algún trabajo de investigación, y cuando hacen sobre eso, generalmente tienen que presentarse a programar, salvo que no se utilicen alguna herramienta generadora de código fuente, como sería Genexus, por ejemplo, que ustedes le hacen el análisis sola de generar el código, pero si no se tendrían que sentar a programar, digamos, y ustedes van a ser ingeniero, y a pesar de ser ingeniero o licenciado, digamos, tienen que tener una base de programación. Por eso es que fíjense que la materia, bueno, creo que el analista programador, no, el licenciado no sé, creo que tenía 4 materias de programación y creo que el ingeniero de acá tiene 3 materias, digamos. Porque no es el objetivo, digamos, que sepa, que salga programando, digamos, para entrar en una empresa de software programando, pero sí tiene que tener una sólida base de programación, digamos, por lo menos para tener una idea general de cómo trabajar en equipo. Imagínense ustedes cómo van a dar órdenes si nunca han programado, digamos, cómo van a tener, no sé, un equipo de 5 ingenieros a su cargo y darle órdenes de cómo tener que programar si nunca ustedes han programado, digamos. No sé si me llegan a entender. Y si no, se lo dejo para que lo piensen. Sí, profe, sí lo entendimos. Pero ahora con el tema de la inteligencia artificial que te generan automáticamente los códigos. Bueno, pero hay un tema ahí. Porque, por ejemplo, pues yo en otra materia les doy un poco y generamos un poco los modelos matemáticos con inteligencia artificial. Pero usted, supongo que la inteligencia artificial falle o haya algún problema, tiene que poder resolverlo, ¿no? Por más que ustedes le digan el código fuente. Yo probé un poco con ChatGPT y le genera un poco de código en Java para querer probar algún ejercicio de programación concurrente y no se lo genera completamente. Pero
Pero ¿qué pasa si falla? Porque puede fallar, digamos, por ahí ustedes no dieron los prompts correctamente y, el problema no lo resuelve correctamente, digamos, entonces tiene que poder, tienen que tener idea de programación, digamos. Yo lo que le decía que, por ejemplo, en varias instituciones de la provincia se trabaja con esta herramienta que se llama Genexu, y Genexu le genera todo el código fuente. Ustedes le dicen, no sé, genéreme.net y escriben el análisis y el diseño, digamos. No, en el diseño no solamente el análisis. Escriben todo el análisis y automáticamente ya le generan .NET. Pero después le saltaba una variedad de errores, digamos, que tenían que sentarse a programar, digamos. O no a programar, pero a ver en qué consistía el error que saltaba, digamos. Entonces yo creo que lo mismo va a pasar con la IA, digamos. No es que va a ser automático y ustedes le van a decir, o sea, capaz que algo sencillo, sí, digamos, si ustedes le dicen, quiero que me genere el código, ¿no? Un ABM de esta tabla, digamos, no sé, en Java, y automáticamente le va a generar el código, digamos. Pero también tienen que ver después cómo van a probar que eso funciona correctamente o cómo lo van a demostrar con una prueba, digamos. ¿Viste, Claro, pero Bautista? este como el ¿No? proyecto unificado, es el inicio, digamos. Falta el proyecto final todavía. ¿Cómo el proyecto? Esta materia que yo les dije es como la base, digamos, porque después de esta materia, usted, que es lo que usted vieron, estamos viendo la metodología de proceso unificado, que como vos decís es el inicio, pero después tenés por lo menos en licenciatura tiene sistema de información 1, 2, 3, 4, en ingeniería tienen sistema de información y después tienen ingeniería de software 1 y 2, digamos. Y van a ver después que hay otras metodologías que se basan en esta, que seguramente van a hacer su tesis, su trabajo final con alguna de ellas, que son como metodologías ágiles, así como XP o alguna similar, digamos. Si esa era la pregunta. Sí, profe. Eh, digamos, en cuanto a las asociaciones, bueno, yo tengo que generar el código fuente, indicar si, y tengo que ver las asociaciones y agregaciones y sus generaciones delicadas. Las asociaciones son las relaciones que hay, digamos, y la agregación es ver qué clase es superclase de quién o quién es subclase de quién, digamos, cómo se arma mi gráfico de herencia. Fíjense, yo tengo acá mi ficha cliente, fíjense que acá ya está implementado, digamos, porque acá le digo, por ejemplo, tarjeta de crédito de tipo datos tarjeta de crédito, nombre y apellido de tipo string, esto está en C++, digamos, ¿no? Aunque le está faltando acá los métodos, digamos, tendría que desarrollar estos métodos. Fíjense, acá está actualizar película y acá ya está escrito, digamos, cómo es que tendría que hacer cada uno de los métodos, digamos. Me parece que no está en ese momento. No, sí, esto sí. Estos dos puntos es una herencia, digamos. Están diciendo que el gestor, no, que actualizar película herencia de gestor. Que así era, bueno. Pero acá están marcando la herencia. Y después acá, bueno, el cache, esto ya lo que vieron Java conmigo saben, digamos, que el cache es para el manejo de errores, digamos, cuando va saltando los errores, van mostrando los mensajes por pantalla. Esto se utiliza para Java, en general para la mayoría de los lenguajes, digamos. Luego tienen que hacer la prueba de especificación o prueba de caja negra. La prueba de caja negra es lo que ustedes hacen, por ejemplo, supongamos que yo tengo la raíz cuadrada hago una función o un método que sea raíz cuadrada. Si yo pongo la raíz cuadrada de 4, ¿cuánto me debería devolver? 2. 2. Yo tengo en la entrada pruebo 4, acá tengo mi función, que yo no sé qué es lo que hace, y la salida me da 2. Si vuelvo a probar de vuelta la raíz cuadrada de 4, ¿cuánto me debería devolver? 2. 2. Bueno, esto es lo que estoy haciendo acá es una prueba de caja negra, digamos, porque yo sé la entrada y sé cuál es la salida, digamos, pero no sé qué es lo que hay adentro, no sé si está correctamente implementado o no, digamos. ¿Digamos? Este, Esto se llama prueba de caja negra, fíjense, dice, verifica el comportamiento de la unidad observable externamente y tiene como objetivo realizar la completa especificación de los casos de prueba para así detectar fallas en el software, digamos. Obviamente acá las funciones van a ser mucho más complejas, digamos, que una raíz cuadrada, digamos.
se basan en los casos de uso para diseñar los casos de prueba y buscar combinaciones de actores, entradas, salidas y estados iniciales que generen escenarios interesantes, digamos. ¿Los escenarios interesantes a qué se refiere? Por ejemplo, dígame un caso de uso de lo que están haciendo ahora en la práctica, que sea uno, que no sea sencillo, digamos, que no sea una alta o una baja. Deben tener alguno que sea interesante o no. Registrar cliente. Bueno, pues eso sería como una alta, digamos. Eso realmente no es complejo, digamos. ¿Tiene alguno que sea más complejo? Notificar al cliente. Bueno, ¿y hay qué combinaciones podrían tener de entradas, digamos? ¿Cuándo notifican ustedes al cliente? ¿Siempre lo notifican o cuando se hace algún proceso? Cuando tiene un turno pendiente y tenga 24 horas de anticipación, Bueno, ahí se ejecuta el caso. ¿y quiénes van a ser los actores ahí? Se lo puso, si mal no recuerdo, el tiempo del sistema o el reloj del sistema, el actor. Y, bueno, pero el cliente también debe ser un actor, porque el cliente, aunque sea secundario, digamos, porque le llega la notificación o no. Sí, en nuestro caso lo pusimos como datos que utilizaría ese caso de uso. Agarraría datos de la entidad del cliente. Yo lo hubiera puesto también como actor secundario. Pero bueno, lo que quiero que vean es que eh, en el caso, lo que queremos con esta prueba, digamos, de especificación o prueba de caja negra, es probar todas las combinaciones que tengan de actores. Bueno, actores no, acá no va a cambiar, digamos, pero la entrada puede variar, digamos. Ustedes me dijeron dos condiciones, creo, ¿no? Una que era de 24 horas, creo, y otra condición, no recuerdo cuál es. Que tenga un turno pendiente. Bueno, ¿qué pasaría si no tiene turno pendiente? Nunca se llamaría el caso de uso. Bueno, entonces van probando con todas las entradas que tengan y pueden ser, y deberían ver toda la salida, digamos. ¿Cuáles podrían ser las salidas que podrían tener para este caso de uso? O La ¿qué tipo son salida, salidas? ¿Ah? sí, una sola salida que sería el correo enviado con los datos del turno y del cliente. Bueno, pero puede pasar que no se envíe por otra causa, un camino alternativo. Justo en ese caso de uso, cuando tiene un turno pendiente es que el cliente ya está registrado, tiene todos sus datos en orden, así que Bueno, entonces en ese caso sería no la daría salida, error. habría que comprobar, Sí. o ustedes deberían controlar que la salida sea correcta nada más. Pero acá a lo que yo iba es que ustedes pueden probar con diferentes tipos de entrada, ven lo que hace el caso de uso adentro, en realidad no se fijan qué es lo que hay adentro, sino que lo ejecutan, digamos, este caso de uso y se fijan la salida, si generó correctamente o no, digamos. En este caso puede ser una sola salida. Y los estados iniciales que podrían ir cambiando, digamos. Le llama interesante, o está escrito así como en esta palabra, digamos, porque hay aquellos casos que generalmente son delicados, digamos, y ustedes tienen que controlar con mucho cuidado. Por ejemplo, el tema vieron que siempre hablábamos de la facturación de la luz, por ejemplo, cómo iban a hacer el pago de la boleta de la luz, como ejemplo. Este es un caso interesante, digamos, porque tienen varias alternativas, digamos, o sea, varias situaciones, digamos, puede llegar el cliente con la boleta de la luz, puede llegar el cliente con el número de servicio, o puede llegar el cliente solamente con su nombre y querer pagar, digamos, y después podría generar un pago a través de tarjeta o pago en efectivo, entonces tienen que ver si es con tarjeta, digamos, y después tienen que hacer generar la factura o imprimir de vuelta la factura y después imprimir el pagado que corresponde. Entonces, por eso se les llama interesante, digamos, porque son aquellos en los que tienen que tener mucho cuidado, digamos, de que funcione correctamente. En el cliente, generalmente, lo que ustedes prueban es, prueban con varios datos y después se fijan si la salida es correcta. O sea, un alta de cliente, por ejemplo. Y eso generalmente no le causa muchos problemas. ¿Cuáles podrían ser las situaciones? Que, por ejemplo, ustedes ingresen una fecha nula y puede ser que en la base de datos no permitan una fecha nula, entonces le salte un error, o le ingresen un valor cero y no permitía valor cero y ustedes no hicieron ese control, digamos.
Entonces eso se llama prueba de caja negra, perdón, claro, de caja negra, pero si ustedes tuvieran que definirla con su palabra, porque esta pregunta casi siempre la hacemos en el final y en el coloquio. ¿Qué entienden ustedes por prueba de caja negra? Es aquella prueba que, ¿qué cosa? Sería, Que no sabe lo que hace o que no se sabe lo que hace. sería para testear si funciona correctamente alguna funcionalidad, si Claro, da los las valores funcionalidades son finales. los casos de uso, ¿no? Está bien, van a testear, prueban para saber si funciona correctamente la funcionalidad, pero se fijan en lo que hay adentro. No se le da importancia. No, por eso se llama prueba de caja negra. Ustedes solamente prueban con las diferentes entradas que tienen y verifican las salidas si son correctas o no, digamos. ¿No? Puede ser sencillo como crear un cliente o puede ser algo más complejo como hacer la, no sé, la facturación o cobrar la luz, por ejemplo. Depende del sistema que ustedes estén analizando, digamos. Pero en la prueba de caja negra básicamente juegan juegan así entre comillas, ¿no? Trabajan, digamos, con las diferentes entradas, salidas, digamos. Nosotros cuando trabajamos, o cuando yo trabajaba en el Ministerio de Seguridad, lo que hacíamos era, terminábamos de hacer un sistema y luego le hacíamos una prueba de estrés. En la prueba de estrés poníamos 4 o 5 ingenieros todos a cargar a la vez y a veces cargaban cualquier cosa, a propósito, digamos, para ver que el sistema salte, digamos. Y entonces ahí empezaban a saltar los errores, digamos. Porque si ustedes prueban siempre ingresando datos que son todos correctos, digamos, nunca van a poder saber si su sistema realmente si funciona con limitaciones o no, digamos, o cuáles son los inconvenientes que está teniendo. ¿Se entiende hasta acá, chicos? Sí, profe. Esta prueba de caja negra, fíjense que después cuando veamos la disciplina de prueba, le van a pedir, digamos, que trabajen con ciertas pruebas, digamos, eh, que ustedes vean, que ustedes definan cuáles son las pruebas con las cuales ustedes consideran importantes realizar para su sistema. En la prueba de caja negra, fíjense en lo que anotan, ya vamos a ver un ejemplo, es un número de casos de prueba, el módulo sobre el que se realiza, o sea, sobre qué clase está, en qué método está implementado, qué funcionalidad verifica, digamos, cuál es la entrada, la especificación de requerimientos, los requerimientos suplementarios si es que hay, sería como las precondiciones, los modelos de caso de uso, en qué caso de uso está implementando, qué verificación y validación ustedes han diseñado, bueno, qué iteraciones va a haber, qué salida se espera, la salida real, el rol responsable. Esto en general, digamos, fíjense que ya van a ver que cuando hagan la práctica de esto va a ser mucho más sencillo, digamos. Lo que están probando es que esa funcionalidad o esos casos de uso que ustedes han diseñado funciona correctamente, digamos, entonces tienen que probar con diferentes valores, no pueden probar con un solo valor. Tienen que hacer lo que yo les decía, que eran esas pruebas de estrés, digamos, donde ponen a muchas personas a cargar al mismo tiempo y que carguen datos erróneos y vean si realmente soporta, digamos, los datos. Prueba de estructura, prueba de caja blanca. Después tienen la otra prueba, fíjense en que esta es prueba de caja blanca o caja de cristal. En esta prueba ustedes sí van a ver qué es lo que hay adentro, digamos. Fíjense, lo que tienen que hacer es garantizar que se ejerciten por lo menos una vez todos los caminos. Si yo tengo un if, dos if anidados, eh, tendría que ver qué es lo que pasa cuando se hace el verdadero del primer if y el verdadero del segundo if, digamos. Y después van probando con todas las demás combinaciones, digamos, por el falso del primero y el verdadero del segundo if. Y así van haciendo todas las combinaciones posibles, digamos. Se ejerciten todas las acciones lógicas de la vertiente verdadera y falsa, que es lo que le decía, se ejecuten todos los bucles. Por ahí puede ser que prueban con un solo valor y con un solo valor le da bien, digamos, y después quieren cargar más de un valor y no funciona, digamos. Se ejerciten la estructura interna de datos y las principales técnicas para el diseño de caja blanco son eh, las pruebas de flujo de control, las pruebas de flujo de datos y la prueba de bifurcación. ¿Se acuerdan que esto lo vimos
cuando vimos la parte del lenguaje, ¿a qué se refería control? Datos, ¿de acuerdo o no? Dato era cuando ustedes decían, por ejemplo, una variable de tipo entera, una variable de tipo fecha. Control era cuando hacían asignaciones o hacían operaciones sencillas, digamos. Y bifurcaciones pueden ser cuando utilizan un if o cuando tienen eh, un while o un repetir, digamos, alguna operación de este tipo, digamos. Entonces lo que hacen ahí es prueban todo, digamos, lo que esté funcionando adentro. Obviamente hay módulos, digamos, o hay programas que son mucho más complejos que otros, digamos. Acá el que es eh, el módulo ese que es de facturación o que van a controlar la facturación de GESA que le decía, eso tienen que testearlo, tienen que tener un gran testeo, digamos. Igual que cualquier sistema que involucre el tema de dinero, digamos, tiene que tener mucho testeo, digamos. Yo trabajaba en una empresa que hacía software que era para banco, digamos, y ahí tenían el, el programador, el chico o la persona que testeaba, digamos, que podría ser otro programador. Después tenía un analista, un jefe de analista, digamos, que testeaba lo que hacían ellos dos, digamos. Y después tenía un analista senior que testeaba lo que hacía el analista junior, digamos. Entonces había tres niveles, digamos, de testeo, digamos, para comprobar que eso funcione correctamente. Imagínense que salte un error cuando ustedes van a hacer el pago de una tarjeta de crédito o van a hacer un depósito con una tarjeta van a hacer un depósito en un cajero automático y le salta un error, digamos. Eso, digamos, no puede pasar, digamos. ¿Estamos? Vamos a hacer un poco. Fíjense, estos son los ejemplos y las pruebas de unidad y son así, más o menos lo que es. Este ejemplo son los que le van a pedir en la práctica. Usted tiene que decir, por ejemplo, para la clase socio, el método que tienen, los valores de entrada serían en este caso el número de socios, la salida esperada que ustedes quieren obtener de este método y la salida que ustedes obtuvieron, digamos. Ahora, si la salida esperada y la salida obtenida es la misma, ¿qué es lo que ocurre? ¿Es correcto o no es correcto? Es correcto. Es correcto. Y si no es correcto, Disculpe, profe, ¿cuál era la pregunta? o sea, acá tienen para cada método que ustedes quieren probar, digamos, tienen la salida esperada y la salida obtenida. Si la salida esperada es lo mismo que la salida obtenida, entonces están en lo correcto. Ahora, si no es lo mismo, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Un error? Un error, digamos. Entonces, no. Entonces, ¿para qué hacen este formulario? Y acá deberían marcar, no sé, con rojo y decir, no sé, el método de verificar identificación me dio error porque ingresé un carácter y yo tenía que ingresar número nada más y me permitió guardar el carácter. Lo hacen para llevar lo hacen para llevar un control, digamos, ¿se entiende? Porque imagínense que ustedes están haciendo un sistema de facturación que es sumamente complejo y, y, le- y, este y, lo- y tienen que ir llevando el control de los errores, digamos, entonces van viendo, no sé, si les saltó 5 veces el mismo error, entonces van viendo en cada prueba cuáles son los errores que le van saltando y van llevando un registro de eso. Este, entonces es importante. Existe un sistema que es para junta de clasificación o junta de media, que es el que controla los puntajes para los docentes de la provincia en la secundaria. Y eso era muy complejo, pero era complejo porque eh, debe tener unos 100 IF adentro metido, digamos. Era sumamente complejo una vez lo conocía al chico que después lo que hizo el mantenimiento de eso y era horrible de mantener, ¿no? Pero porque el sistema era muy complicado, digamos. Entonces, imagínense hacer la prueba de todo eso, ¿no? Bueno, luego tienen, bueno, el objetivo de la integración del sistema es crear un plan de integración de construcciones. O sea, que ustedes tienen que ver de qué forma van a hacer la integración, porque la integración
Si son dos sistemas así sencillos, o si es un solo sistema, por ejemplo, tienen que hacer solamente un sistema de compras nada más, entonces es sencillo, digamos, ahora si tienen que hacer un sistema de compra con un sistema de facturación, un sistema de inventario, y tienen que estar todos relacionados, tienen que ver cómo les conviene, digamos, a cuál les conviene unir primero, cuál les conviene que funcione primero y cuál después, digamos. Integrar cada construcción antes que sea sometida a prueba de integración. Entonces, fíjense que acá en el medio tienen los requisitos adicionales que se le pueden sumar, digamos, los modelos de caso de uso, que es lo que ustedes ya habían hecho al principio, digamos, cuando hicieron los actores con los casos de uso, el modelo de diseño, que es lo que ustedes ya venían al final, digamos, lo que habían armado en la clase anterior o lo que deben estar viendo ahora en la práctica, el modelo de implementación, que por ahí lo pueden tomar de construcciones anteriores, y todo eso lo juntan en un único sistema. Pero para hacer ese sistema, arman un plan de integración y un modelo de implementación. Ahora, ¿eso se puede hacer con un sistema que sea pequeño o tiene que ser un sistema mediano o un sistema grande? Se lo podría hacer con cualquier tipo de modelo, ¿no, profe? Sí, se lo puede hacer con cualquiera, pero realmente en la práctica, digamos, lo hace más con sistemas de tipo mediano, grande, digamos, donde tengan obviamente más de 5 tablas o de 6 tablas. No sé cuántas entidades tienen ustedes ahora en el sistema que están haciendo, pero no creo que pase de las 20 tablas, digamos. Por ejemplo, el sistema del Instituto de Seguro, cuando yo me fui hace como 10 años, tenía alrededor de 500, de 600 tablas relacionadas. El sistema de educación, por ejemplo, debe tener alrededor de 2000 tablas. Y es un sistema que es feísimo de estudiar, de ver. No sé quién lo hizo el enemigo, parece. Bueno, pero fíjense, en todo tiene que tener una integración del sistema. Y tienen que integrar acá todos los requisitos que tenían con los modelos de caso de uso y el modelo de diseño, ¿no? Ahora, crean el plan de integración, integran cada componente e incluyen los componentes como stub. Stub son los códigos adicionales que incorpora el código fuente como alguna funcionalidad adicional, digamos. Implementa los casos de uso ya completos y de ser posible lo más importante. Escuchen, lo que tienen que ustedes, lo que van a realizar en la práctica, digamos, no es hacer un sistema gigantesco, digamos, eh, sino que en la práctica seguramente le van a pedir que hagan de un solo caso de uso o de dos casos de uso. No creo que les pidan hacer todo el sistema por un tema de tiempo, digamos, y porque ahí además tienen que ver cuál es el lenguaje que ustedes conocen o que ustedes manejan, digamos. No sé qué lenguaje manejan ustedes. Yo creo que los que vieron Java en programación concurrente conmigo, por lo menos Java han visto, digamos, un poco. Pero ¿conocen algún otro lenguaje o no? Python. Python. Por ahí se podrían poner todos de acuerdo y hacerlo en Python, digamos. ¿Y algún otro lenguaje? Podrían hacerlo en C++. Acuérdense que tienen que ser orientados a objetos, digamos. Pero fíjense que tienen que ser casos de uso completo. Te vuelvo a repetir. Eh, es en el parcial es muy difícil que lleguemos a tomar simplemente en un caso de uso completo. Imagínense que estuvieran haciendo un sistema de correo electrónico, digamos, y que ustedes les dicen en el parcial que tienen, no sé, de las 2 horas que tienen media hora para codificar un caso de uso completo con 10 tablas. ¿Lo van a poder hacer o no? En 1 hora. ¿Ustedes creen que lo van a poder hacer? No. No. Por eso no se los pedimos, digamos. Sí le podríamos pedir que implementen una clase, digamos, con algunos métodos en particular, digamos. Pero no se les pide que hagan todo el desarrollo del sistema, porque obviamente por un tema de tiempo, digamos, no se puede llegar a hacer eso, digamos. Así que no se asusten mucho de esto, pero sí es importante que vean, digamos, esta parte, eh, porque en algún momento puede tocarle un sistema que tengan que integrar, digamos, varios subsistemas y no es un trabajo sencillo de hacer, digamos. Tienen que hacer con cuidado. Cada caso de uso podrá requerir varios componentes, bueno, ya verán. Fíjense, esto está sacado de la bibliografía esta que les recomendamos y fíjense en que, bueno, ya se terminó la disciplina de la implementación, ahora pasamos a las pruebas. Y en las pruebas
hay varios tipos de pruebas. Si ustedes ven, dice, el objetivo de la prueba es, bueno, el objetivo de esta fase es realizar pruebas sobre la estructura del sistema que se va tomando como con los módulos implementados. Entonces, lo que verifican son las pruebas de integración y las pruebas de sistema. En la prueba de integración, perdón, la prueba de integración del sistema, pueden haber varios tipos de ingenieros, varias personas, digamos, que hagan la prueba. Puede haber un ingeniero de pruebas. Fíjense que el ingeniero de pruebas es el que analiza cada una. Fíjense, el modelo de pruebas, el caso de prueba, el procedimiento de prueba, la evaluación de la prueba, el plan de prueba. El ingeniero de componente es el que va a analizar cada componente de prueba. Y luego el ingeniero de prueba de integración y el ingeniero de prueba del sistema son los responsables de que todo funcione correctamente, ¿no? Esto se aplica básicamente en sistemas que son medianos o grandes, digamos. En un sistema que es chico, digamos, que tiene, no sé, 2 casos de uso o 3 casos de uso, no, generalmente la misma persona que hace el diseño va a hacer la prueba. Hay como una especie de ley, no es ley. Hay una norma que dice que todo el que programe tiene que realizar la prueba, o el que programa puede ser el que haga la prueba tiene que ser el mismo que el que programe. No, el profe tiene que ser distinto. ¿Por qué? Porque no lo prueban de forma eficiente. Porque cuando No. yo pruebo, digamos, yo voy a probar con la forma de pensar que yo tengo y como yo ya lo codifiqué, yo sé que yo tengo en mente, digamos, cuáles van a ser los datos que yo tengo que ingresar, mientras que si yo se los doy a otra persona que lo pruebe, digamos, o que obviamente tiene que tener conocimiento del sistema, digamos, la persona puede encontrar errores y el programador no lo va a encontrar, digamos, porque el programador está como, eh, está con el Con el dominio, vaso digamos, de lo que lleno. él acaba de programar. ¿Se entiende, no? Entonces, Sí, profe. esto, fíjense, esto se tiene que hacer, digamos, si ustedes, por ejemplo, cuando hagan su trabajo final, yo viste varias tesis que están rechazadas porque le está faltando la parte de prueba, digamos, le piden un capítulo especial de prueba, digamos. ¿Pero por qué? Porque la prueba lo que le garantice que todo lo que ustedes hicieron, que por ahí puede ser un muy buen prototipo, se cumple correctamente, digamos. Entonces tienen que hacer tienen que hacer esta fase de prueba, digamos. Entonces tiene el ingeniero de prueba, y a veces el ingeniero de prueba, el ingeniero de componentes, la integración y el prueba de sistema es uno solo, digamos. Pero conviene, como les digo, que no siempre el que haga las pruebas sea el mismo que el que programa, digamos. Nosotros cuando trabajábamos hacíamos que el compañero de al lado, digamos, o el que era el otro programador, digamos, que el programador A pruebe los sistemas del programador B, digamos, y que el programador B pruebe lo del programador A, digamos, para que vayan viendo cuáles son los errores que van ocurriendo, digamos, ¿no? Bueno, fíjense que acá es cortito, digamos, tienen solamente 2 etapas, es planificar y diseñar las pruebas de integración y de sistema y realizar las pruebas de integración y de sistema. Son 2 nada más, planificar y diseñar la prueba de integración y luego realizar las pruebas. No tienen más, digamos. Aparece algo que lo van a ver mucho en la bibliografía, espero que lo lean, digamos, que es el artefacto. El artefacto dice que es el método o proceso utilizado para cada prueba. Entonces tienen el caso de prueba, que indica que los casos de prueba dice que indican que es una manera de probar que el sistema incluye qué probar junto con la entrada o la salida y bajo qué condiciones probar. O sea, los casos de prueba pueden ser parecidos o similares. O sea, supongamos que yo pruebo un cliente y pruebo el alta del cliente y pruebo el alta del producto. No, cliente no. El alta del alumno y el alta del profesor, digamos. Son casos parecidos similares, digamos. Puede ser de instalación de una plataforma. Supongamos que yo lo hice en Java porque quiero que sea multiplataforma y de pronto lo pruebo no sé, en Windows y funciona muy bien. Y después lo voy a probar en Linux y no funciona, digamos, o me falta algún error, digamos. O lo pruebo en Android
y veo que salta algún error, entonces voy cambiando la plataforma, digamos. Todo depende del sistema que usted haga, ¿no? Puedo probar con diferentes configuraciones, variar las plataformas con las cuales quieren trabajar. Pueden ser negativos, intentando que el sistema falle. ¿Por qué queremos que el sistema falle? ¿Porque estamos mal y queremos quitarle el trabajo al programador? ¿Por qué creen que quieran ustedes que el sistema quieren que falle? para mejorar la calidad. Claro, para mejorar la calidad, para ver cuáles son los errores que tiene, digamos, el sistema, digamos. Obviamente no se pueden a veces probar, no sé, si tienen 100 entradas, no pueden probar los 100 tipos de entradas o las combinaciones de los 100 tipos de entradas, pero prueban la más importante y ven que salta la más importante, digamos. No sé, yo di varios años programación 2, que era con COBOL, y las pruebas que nosotros le hacíamos, le ingresamos un par de datos, con esos datos sabíamos si había ingresado los datos correctamente o no, digamos. Por ejemplo, ingresaron una fecha nula y después iba a procesar con la fecha nula y le saltaba un error. Entonces tenían que hacer ciertos controles. O por ejemplo, tenían que ingresar el sexo, que era masculino o femenino, y le ingresábamos un número. Y el alumno a veces renegaba, digamos, pero porque esos controles se tienen que hacer, digamos. Lo mismo pasa, lo que yo le decía en el sistema para un banco, lo tienen que hacer esos controles, porque si ustedes no lo hacen, esos controles, después puede ocurrir, digamos, y es crítico, digamos. Prueba de tensión y estrés, cuando los recursos son insuficientes o hay competencia por ellos, que es lo que yo le decía, poner varias personas a cargar al mismo tiempo. Nosotros teníamos sistemas que nos funcionaba, los probamos individualmente y funcionaba perfecto, digamos. Y después pusimos a 10 cajeras todas a cargar al mismo tiempo y el sistema empezó a dar errores por todos lados. Entonces, esas pruebas de estrés son importantes de hacer, digamos, porque son las pruebas también que cuando vayan a probar en un servidor, no sé, que esté en la nube o que esté, tienen que controlar, digamos, que los métodos estos que ustedes han desarrollado soportan ese estrés o esa tensión, ¿no? Fíjense en que cómo estructuran los casos de la prueba. Primero le colocan generalmente un identificador, una clave, prueba 1, prueba 2, prueba 3, quién es el que hace la prueba, qué versión de la prueba, el nombre del caso de la prueba, el identificador de requerimiento, cuál es el propósito, la dependencia, el ambiente de prueba y la inicialización y la finalización, las acciones y la descripción de los datos de entrada. Si bien esto parece mucho, bueno, también tienen que poner la salida esperada, la obtenida y el resultado. La severidad, que acá puede ser grave, mayor, normal o menor, digamos, puede ser que no tenga ningún error, pero que la severidad de ese problema sea menor, digamos. Por ejemplo, un alta de clientes, si bien es crítica, no es tan crítica como un error en una facturación que involucre dinero. Entonces, tienen que tener como un grado, digamos, de que cuál es más grave, cuál es el nivel el impacto que tiene cada caso de uso, digamos. La evidencia, como la evidencia que puede ser solamente con un print en pantalla, ya ustedes ya están demostrando ahí que hubo ese problema, digamos. Y el seguimiento, si falló, digamos, que hagan un seguimiento para ver por qué falló, digamos. Y el estado, que puede ser no iniciado, en curso, terminado. Fíjense, todo esto que le dije, generalmente lo van a hacer ustedes en este tipo de formulario, digamos, que es sencillo. Fíjense, le dice, por ejemplo, el nombre del proyecto, el ID, el ambiente de prueba, en qué lo están probando acá, en este caso es con Access y Web, ustedes lo probarán con Java o con Python, no sé. El ID de la historia, el autor, quién es el que hizo, cuál es el propósito, digamos, hacen una pequeña descripción. Bueno, después prueban las acciones, digamos, entonces, por ejemplo, agregar un documento a un request de Access, y acá la salida esperada es que el documento se cargue como tipo solo para un solo uso de Civi, no sé qué será Civi. El documento se cargó. O sea, si coincide los dos, la salida esperada con la obtenida, no hay problema, digamos. Ya cuando no coincide. Coincide todo, fíjense que el resultado de la prueba es aprobado. El seguimiento en este caso no aplica y la severidad en este caso no aplica porque no hubo, salió todo bien, digamos. Y la evidencia podrían hacer una pequeña, si quieren, una captura de pantalla mostrando que los resultados se realizaron correctamente y si no, no hace nada, digamos, como en este caso. Pero fíjense que el formulario es sencillo, digamos, pero básicamente lo que le está diciendo es
si se cumplió o no se cumplió lo que ustedes estaban probando, estaban verificando, digamos, en ese momento, digamos. Este es el caso de prueba. Hasta acá no tienen duda, ¿no, chicos? Hasta esta parte. ¿Están, alumnos? No, profe. Ninguna duda. Bueno, después viene el procedimiento de prueba que especifica cómo realizar uno o varias casos de prueba. Son instrucciones que los actores que realizan las pruebas deben seguir. Puede ser una instrucción para cada individuo. Entonces tiene el procedimiento de prueba y el caso de prueba. La relación puede ser de 1 a n, o sea, un procedimiento puede tener muchos casos de prueba y un caso de prueba puede ser abarcado en varios procedimientos, ¿no? Esta es la relación que hay entre procedimientos y casos de prueba. Los procedimientos serían básicamente los pasos que digamos que yo debería seguir para verificar que el sistema funciona. Entonces yo hago un procedimiento de prueba, le digo, lo primero que tengo que hacer es ir, crear un cliente, después que creo el cliente, creo el producto, después que creo el producto, hago la compra del producto. Entonces sigo todo un procedimiento, digamos, lo que se debería cumplir, digamos, y las pruebas son cada una de las pruebas que se debería ir haciendo en el medio, digamos. Fíjense, dice, el modelo de prueba y se describe cómo se prueban los componentes ejecutables del modelo de implementación con prueba de integración y de sistema. Entonces tiene el sistema de pruebas y el modelo de pruebas, que acá hay una relación de 1 a n. Un sistema de prueba completo tiene uno o muchos modelos de prueba. Fíjense, un caso de prueba, puede haber una relación de n a n. Un procedimiento de prueba también una relación de n a n con el sistema de prueba, y un componente de prueba también una relación de n a n. Esto sería en general. Fíjense ahora, tienen la evaluación de la prueba, que tiene el ingeniero de prueba, que es el que planifica la prueba y es el que diseña la prueba. Luego pasa al ingeniero de componentes, que es el que hace las pruebas individuales de cada componente. Luego pasa a hacer las pruebas de integración, que es el que prueba la integración de todos los sistemas. También realizo la prueba de cada uno de los sistemas. Y luego al último, la evaluación total de la prueba. Le hago una pregunta, y esto es algo que les preguntamos que se les pregunta en el final o en el coloquio. ¿Qué diferencia hay entre una prueba de sistema y una prueba de integración? ¿Cuál es más chico? ¿Cuál es más grande? ¿Cuál sería un ejemplo de una prueba de sistema? Siempre hablo de sistema, pero ¿cuáles son los sistemas que pueden llegar a tener? Por ejemplo, eh, en el caso que veíamos nosotros en la teoría, que era el de la boleta de la luz, ¿cuáles serían los diferentes sistemas que yo puedo tener? Creo que una de sus compañeras dijo recién que tenía, por ejemplo, una AM de cliente, ¿no? ¿Haría falta yo que tenga un sistema de clientes? ¿Haría falta o no haría falta, alumnos? Para el sistema que están ustedes haciendo ahora, digamos, si ustedes lo tuvieran que subdividir en varios subsistemas, digamos, ¿cuáles serían los sistemas que ustedes, los subsistemas que ustedes tendrían, digamos? ¿Está Nelson? Ábalos. ¿O tienen un solo sistema para todo? ¿Podría ser alta de cliente, profe? Bueno, pero el alta de cliente estaría dentro de un subsistema de clientes, digamos. Ese sería un subsistema, digamos. ¿Qué otro subsistema tienen? La parte del cobro de los turnos. ¿Cuál es? Claro, administrativo. Sería una parte de cobranza, por ejemplo, un subsistema de cobranza. ¿Qué otro subsistema tiene? ¿O el único subsistema que van a tener?
La asignación de turnos o la creación de Ah, de turnos. turnos. Ah. Entonces van a tener otro subsistema o otro sistema de turnos, digamos. ¿Y algún otro sistema? ¿Sistema de profesionales puede entrar? ¿Tienen que hacer una ABM ahí de profesionales? No específicamente porque estaría el veterinario. Bueno, pero yo creo que van a tener que hacer un ABM de los veterinarios, ¿no? Bueno, cada uno de esos, ¿Pues el sistema de cobro? sí, ese sí. Pero también tendrá, yo creo que tendrá un sistema de los clientes nuevos y un sistema de veterinarios, salvo que sea un solo veterinario. Si es un solo veterinario, no, digamos. Pero si ustedes saben que van a tener más de un veterinario, entonces les conviene hacer como su sistema de veterin, ¿De de empleados? persona veterinaria, ¿me entienden? Entonces yo tendría tres, cuatro, no sé, cuatro, cinco subsistemas, entonces tengo que realizar las pruebas de cada uno de ellos. Pero también tengo que probar cómo se integra, digamos, todos los subsistemas, digamos, cómo paso yo de lo que les decía de ¿qué es lo primero que ustedes cargarían en el sistema? Supongo que ustedes ya no sé, han trabajado un año en el sistema este de veterinaria que me están diciendo. ¿Qué es lo primero que tienen que cargar? Muestran de lleno a cargar las mascotas. ¿Qué es lo primero que cargarían? Los datos de los empleados. Bueno, primero cargarían los empleados. Después, ¿Medicamentos y vacunas? puede ser los medicamentos y vacunas. Después, a los veterinarios no lo van a cargar. Ese está contemplado en empleados, que Ah, bueno, son también veterinarios, tenés peluqueros. razón. Sí. Están empleados. Y después, Luego clientes. bueno, los clientes. Y después de los clientes, no sé qué relación hay. ¿Van a cargar la mascota o no van a cargar la mascota? Sí, el historial clínico, luego de que se No, bueno, pero registre. no pueden cargar el historial clínico. No, crearlo. Bueno, pero Son antes de crear el historial clínico, primero yo creo que tienen que cargar primero los clientes y después tienen que cargar la mascota, ¿no? sí, así. Y después de cargar la mascota, recién van a cargar el- la operación o no sé, las atenciones que ustedes hagan a la mascota, operaciones, no sé si. Y después al último recién van a hacer después que carguen toda la atención, recién van a poder sacar el historial o no. Sí. Bueno, esas son las pruebas de integración, digamos, porque tienen que ir viendo cómo se integra, digamos. Yo no puedo cargar la mascota si no le cargué primero el cliente, digamos, quién es el dueño. Salvo que ustedes digan que cada cliente va a tener un solo, que cada mascota va a tener un solo dueño, digamos. O ustedes son, todos, no sé, todos tienen mascota y solamente tienen una sola mascota. O un cliente puede tener muchas mascotas, Puede tener mucho. puede tener muchas. Entonces tienen que ver en qué orden lo cargan, digamos. ¿Estamos? Entonces tienen no solo que hacer las pruebas, sino después tienen que probar todos los subsistemas individualmente, luego probar la integración, una después de otra, para ver que se cargue correctamente, y por último evaluar todo el sistema, digamos. Eso es lo que yo haría si yo tuviera que evaluar el sistema de ustedes, digamos. O sea, si tuviera que armar un plan, yo lo diseñaría de esa forma, digamos. Hay otra forma, digamos, de implementarla, digamos, y también podría ser que ustedes vayan no sé, supongamos, lo han terminado un martes a la noche y el miércoles tienen que presentar el sistema y lo presentan sin haberlo probado a su sistema. ¿Qué creen que puede pasar? Pueden haber muchos Puede errores. fallar. Se pueden quedar sin trabajo, pueden faltar muchos errores, digamos, entonces tienen que probarlo, digamos. Como les decía, lo que hace la prueba es garantizarle que todo lo que ustedes han hecho está correctamente realizado, digamos. Y tienen que haber como niveles de integración, digamos. Yo creo que esto no se lo van a pedir generalmente lo pedimos para el recuperatorio, pero lo que les piden es que por lo menos escriban cuáles son las pruebas que deberían realizar, digamos.
Y estos formularios que ven acá, digamos, para alguna de las pruebas, digamos. Después, si encuentro algún parcial, les muestro, pero generalmente les piden eso, nada más de la parte de prueba, porque tendrían que hacer todo un desarrollo, digamos, para un sistema y ver cómo va a ser la integración, cómo va a ser la prueba del sistema, y eso es algo que lleva tiempo, digamos, no es algo que en una hora y media de parcial o 2 horas que tengan para el parcial lo puedan realizar. ¿Se entiende o no? Pero sí le podemos decir, por ejemplo, cuáles son la prueba de integración que haría, digamos. Entonces ustedes deberían armar un pequeño plan, de decir, yo haría esto, esto, esto y esto, digamos. Y entonces ya, para probar por último, no sé, y obtener por último la historia clínica, si eso es lo que estaban buscando. O por ejemplo, las pruebas de sistema y ustedes ahí te deberían decir, no sé, cuáles son los sistemas que tienen para ir probando individualmente, no sé. Yo probaría los prueba del personal, después haría la BM del personal, la prueba de los clientes, la prueba de la mascota. Iría probando cada uno de los sistemas, digamos. Bueno, y después fíjense, el último paso acá es la prueba de integración de componentes, que ya ustedes lo juntan a todo, pero no solamente en la parte de software, sino con los componentes con los cuales van a trabajar. Entonces, ya lo prueban en la red o lo prueban en la nube, con el servidor que ustedes tengan y ya hacen la prueba definitiva. Entonces hacen una secuencia completa. Fíjense, tienen el comprador que accede a una interfaz de usuario de solicitud de pago, que accede a un método de procesamiento de solicitud de pago, que accede a otro método de procesamiento de factura, que accede a una clase de factura, que accede a un método de confirmación de pedido. Y fíjense que cada uno acá, no sé si llegan a ver, pero tiene una barrita vertical que le va indicando el tiempo que le debería llevar, digamos. Esta solicitud de pago, fíjense en que le abarca todo el tiempo para este caso de uso, que es caso de uso de pagar factura, ¿no? Entonces, para cada caso de uso de diseño, que en este caso es pagar factura, tienen los tiempos que le va llevando cada una de las clases o este, en el que interviene cada clase. Y es como habíamos visto la clase anterior, que es siempre de arriba hacia abajo y de izquierda hacia derecha, ¿no? Seguramente algunos de estos van a hacer en la práctica. Y en la prueba de integración de componentes ya es una prueba total, fíjense, se realiza en el ámbito de desarrollo de software una vez que se han probado las pruebas unitarias y refieren a las pruebas de todos los elementos unitarios que componen. Por ejemplo, realizar una prueba de integración que compruebe la grabación correcta de los componentes. Ficha source y ficha componente en las tablas respectivas y emite correctamente el comprobante de inscripción. Y tienen la clase con los métodos, los atributos que tienen, la salida esperada y la salida obtenida. Y si se cumple todo, fíjense que acá la salida esperada es distinta de la obtenida, entonces fue desaprobado. Y después, para el mismo se cumplió, digamos, entonces como se cumplió en la segunda verificación, se aprobó, ¿no? Pero ya prueban en forma real, digamos, prueban con todos los componentes, con la red, con el servidor, con la máquina del cliente, ya no prueban con su computadora, digamos, sino con la computadora con la que el cliente va a trabajar, digamos, y ven que realmente se cumpla. Y bueno, el último es ya la prueba de sistema, esta es ya global, fíjense en la prueba de sistema, se prueban que el sistema funcione globalmente de forma correcta, o sea que ya funcione todo. Hacen los casos de prueba, los procedimientos de prueba que habíamos hablado, los componentes de la prueba, el modelo de implementación y tienen la prueba total del sistema que por defecto le debería salir que todo es correcto, digamos. Acá esto le he puesto como consejo que lean el proceso unificado de desarrollo de software, bueno, en la página 289 para que vean esta parte, digamos, pero este es ya el sistema total completo funcionando, digamos. Que yo no creo que ustedes lo lleguen a ver a esto en la práctica. No sé si les pedirían porque tendrían que probar todo su sistema con, no sé, con los 6 10 no sé cuántos casos de uso tienen, ya completamente funcionando a todos, digamos. ¿Preguntas, chicos? Ninguna, profe. Profe, a mí me quedó una duda. ¿Sí? En el esquema anterior, cuando se habló de la creación
del cliente, de la mascota, Sí. para luego recién crear el historial clínico y que recién se le puedan cargar las devoluciones al historial clínico. Es que sí, Ese, sí. ese proceso de prueba es para un solo objetivo o es para el objetivo general. En ese caso el objetivo era crear el historial clínico de la mascota para que recién se le puedan hacer devoluciones. No, Y ahí estaba hablando de la integración, de esta parte que se dice sí, esta de prueba de esa parte. integración, porque el tema es que, ¿cómo va a obtener vos el historial ese que querés si no creaste la mascota, digamos? Y no podés cargar la mascota, pero primero que cargar la atención, digamos. Y si no podés cargar la atención si antes no cargaste la mascota, digamos. Y no podés cargar la mascota si no le pusiste un dueño. Sí, Entonces, si vos no haces todos los pasos, no podés probar y no podés obtener, digamos, ese historial clínico. sí, pero ahí se ve una parte, básicamente, por ejemplo, la creación del historial clínico de la mascota, o se ve también la parte de los turnos. Es como que, no sé si me explico, se ve una partecita del sistema o se ve toda la funcionalidad del sistema. No se ve todo. Lo que pasa es que acá dice prueba de integración, pero en realidad debería decir pruebas, porque vos vas a tener varias pruebas de integración. Bueno, Eso que vos mencionás, el historial sí, clínico es uno, digamos, pero seguramente va a tener otro que va a ser facturación, otro que va a ser, no sé, pago a veterinarios, supongo yo. sí. Pero son varios los que Bueno, tenés que probar, digamos, y todo y muchas veces un caso de uso depende de otro, porque si en el anterior vos no podés probar, digamos. Si yo no pude cargar el dueño de la mascota, digamos, no puedo cargar la mascota. Bueno, sí, depende cómo le desarrolla su sistema. sí, ya le entendí más o menos. Gracias, profe. Igual no se preocupen tanto por esto, porque como le digo, en la práctica van a ver que no van a hacer mucho, van a hacer este diagrama, este formulario, van a hacer, y van a diseñar estas pruebas que yo les decía, porque tienen que ver, básicamente porque la idea es que ustedes expliquen, digamos, cuáles son las pruebas que ustedes creen que se tienen que hacer para su sistema, digamos, eh, y porque esas son las que después le van a pedir en el parcial. O sea, pero no, es más, sería como algo más teórico, digamos, que en realidad realizar todas las pruebas. Porque para realizar todas las pruebas, ustedes tienen que haber codificado todas las pruebas, o codificado todas las clases y todos los métodos. Y es muy difícil hacer eso en 2 horas. A lo sumo, en el parcial se le pedirá, no sé, porque imagínense, ustedes tienen que hacer la gestión de proyecto, alguna pregunta, tienen que hacer la parte de requisito, obtener el modelo caso de uso, hacer el análisis, hacer un diagrama de colaboración, hacer el diseño, ver con qué clases se van a quedar, y después sobre no sé, sobre esos 6 casos de uso que le quedaban, imagínense que lo tienen que codificar en Java en media hora, o en Python en media hora. ¿Lo van a poder hacer o no? No, profe. Salvo que sean No muy creo. buenos. Si lo pueden hacer, los contratamos. No lo van a poder hacer. Entonces, lo que se le va a pedir, digamos, es que hagan, digamos, lo que yo les decía y después hasta eso, a esta parte que yo les decía y después en la parte de implementación pueden implementar una clase, digamos, o que indiquen cuál es el componente, los componentes que utilizarían, digamos, pero es un diagrama, digamos, y es una idea general, digamos, de cómo ustedes lo implementarían. Y después alguna prueba en particular que diga, no sé, por ejemplo, realiza una prueba de, ¿cómo se daría una prueba de caja blanca sobre tal problema, digamos? ¿Qué tipo de prueba de caja negra aplicarían sobre tal caso de uso, por ejemplo? Y ustedes, bueno, ahí van a tener que escribir, digamos, pero no va a ser mucho más de eso porque tampoco tienen tiempo para desarrollar todo. ¿Estábamos, chicos? Sí, profe.